Hola, amados del Señor, que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a seguir con esta serie de estudio, Ley o Gracia. Hoy día vamos a ver el capítulo 6, desde el versículo 12 al 14, en esta epístola a los romanos, en donde el apóstol Pablo está tratando sobre el tema de la ley. Así es que, sin más preámbulos, vamos a comenzar recordándoles que te suscribas al canal y allí hay el teléfono o el número de WhatsApp del ministerio y el correo para que te comuniques con nosotros, para apoyarte en tu ministerio y también para que por medio de esos medios nos pidas si requieres que te envíe estos documentos que están escritos. Esta es la pauta que yo voy leyendo, así es que vamos a comenzar. El título de esta sección es La victoria sobre el pecado a través de la gracia. Como introducción, en Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14, aborda cómo los creyentes deben de vivir en victoria sobre el pecado, presentando sus cuerpos a Dios como instrumentos de justicia en lugar de obedecer las lujurias pecaminosas. Vamos a leer el pasaje. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La idea principal de este pasaje es la siguiente. Los creyentes deben someterse a Dios y presentar sus miembros como instrumentos de justicia, no permitiendo que el pecado reine sobre ellos, ya que están bajo la gracia y no bajo la ley. Citas bíblicas o la cita bíblica con las palabras de Jesús que están en armonía con esta idea principal. Mateo 26, versículo 41. Dice así: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Las ideas secundarias de este pasaje son las siguientes. Los creyentes no deben permitir que el pecado reine en sus cuerpos mortales. Deben presentarse a sí mismos a Dios como instrumentos de justicia. La victoria sobre el pecado se logra al reconocer que está bajo la gracia y no bajo la ley. Citas bíblicas de Pablo que están en otras epístolas que están en armonía con estas ideas secundarias. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19-20, dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Es una pregunta. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Gálatas 5:16. Digo, pues, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál era el conflicto que la iglesia en Roma tenía con respecto a esta enseñanza? El conflicto en la iglesia en Roma podría haber girado en torno a cómo vivir en santidad y victoria sobre el pecado en un mundo lleno de tentaciones. En la iglesia de Roma, en la época en que se escribieron las cartas de Pablo y otros escritos del Nuevo Testamento, es posible que el conflicto relacionado con la santidad y la victoria sobre el pecado se haya manifestado en la vida cotidiana de los creyentes de diversas maneras. Vamos a ver algunas de ellas. Conflictos morales y éticos. Los creyentes se enfrentaron dilemas morales y éticos en su vida diaria.
en una sociedad romana que a menudo era indulgente en cuanto a la inmoralidad sexual, la corrupción y la idolatría. Los cristianos podían haber luchado por mantener altos estándares de pureza y rectitud. Número 2. Presión social y cultural. Los creyentes enfrentaron presiones culturales y sociales para conformarse con las prácticas y valores de la sociedad en la que vivían. Esto podría haber incluido la participación en festivales paganos, el cumplimiento de las normas sociales que chocaban con las enseñanzas cristianas y la adoración a los dioses romanos. Número 3. Tentaciones económicas. La economía romana podría haber tentado a algunos creyentes a participar en prácticas comerciales deshonestas o explotadoras. Mantener la integridad en el comercio y los negocios podría haber sido un desafío en ese contexto. Número 4. Conflictos interpersonales. Las divisiones y conflictos en la comunidad cristiana de Roma podría haber sido otro aspecto del conflicto. Diferentes opiniones sobre cómo vivir la fe cristiana en un entorno pagano podría haber causado desacuerdos y tensiones dentro de la iglesia. Número 5. Persecución religiosa. Los cristianos en Roma también enfrentaron la persecución por parte de las autoridades romanas debido a su negativa a adorar al emperador como un dios. Esta persecución podría haber creado un conflicto interno entre mantener su fe y evitar la persecución. Esos son los 5 puntos. Ahora haremos un pequeño resumen de aquello. El conflicto en la Iglesia de Roma con respecto a la santidad y la victoria sobre el pecado se manifestaría en la lucha de los creyentes por mantenerse fieles a sus convicciones cristianas en medio de un entorno cultural y social que promovía valores y prácticas contrarias a la fe cristiana. Esta tensión entre la fe cristiana y la cultura romana podría haber dado lugar a diversos desafíos y conflictos en la vida cotidiana de los creyentes. ¿Cómo esa realidad de aquella época que vivían nuestros hermanos cristianos, cómo se ha traspasado en el tiempo en la vida que hoy tenemos en Cristo y cómo esta cristiandad que vivimos se manifiesta en diferentes conflictos con respecto a la cultura que hoy estamos viviendo? Manifestación actual del conflicto en la iglesia. Hoy en día el conflicto se manifiesta en las luchas de los creyentes para vivir vidas santas y evitar la influencia del pecado en un mundo secular. Ejemplos contemporáneos de cómo estos mismos desafíos podrían manifestarse en la vida cotidiana de los creyentes en la actualidad. Vamos a ver algunos puntos. Número 1. Conflictos morales y éticos. Los creyentes de hoy podrían enfrentar dilemas morales y éticos en su vida diaria, como la presión por involucrarse en actividades inmorales en el lugar de trabajo o la tentación de la infidelidad en el matrimonio. Número 2. Presión social y cultural. Los creyentes pueden sentir la presión de conformarse con las normas culturales y sociales que chocan con sus creencias cristianas, como la aceptación de prácticas o valores contrarios a la fe en su entorno social. Número 3. Tentaciones económicas. En el mundo empresarial actual, algunos creyentes pueden enfrentar la tentación de involucrarse en prácticas comerciales deshonestas o explotadoras para obtener ganancias financieras. Número 4. Conflictos interpersonales. Las divisiones y conflictos dentro de las congregaciones cristianas son lamentablemente comunes, a menudo relacionados con diferencias teológicas, desacuerdos en el liderazgo de la iglesia o disputas personales. Número 5. Persecución religiosa.
En algunas partes del mundo, los cristianos todavía enfrentan persecución religiosa y pueden enfrentar el conflicto interno de mantener su fe en medio de amenazas y peligros. Estos ejemplos ilustran cómo los desafíos en la vida cotidiana de los creyentes en la actualidad a menudo reflejan los mismos tipos de tensiones que se experimentaron en la Iglesia de Roma en el pasado. En cuanto a mantener la santidad y la fidelidad a sus creencias en un mundo lleno de tentaciones y presiones contrarias a su fe. ¿Cómo enfrentaría el conflicto Pablo hoy? Pablo enfatizaría la necesidad de someterse a Dios, depender del Espíritu Santo y vivir en la gracia de Dios para superar las tentaciones y vivir en justicia. En resumen, los creyentes deben vivir en victoria sobre el pecado, presentando sus cuerpos a Dios como instrumentos de justicia, recordando que están bajo la gracia y no bajo la ley. Vamos a dar una ilustración que puede ejemplificar este pensamiento. Imagina a un navegante en medio de un mar tormentoso. Él elige ajustar las velas de su barco y confiar en el viento, la gracia de Dios, en lugar de luchar contra las olas, el pecado. Conclusión. La gracia de Dios capacita a los creyentes para vivir en victoria sobre el pecado, al someterse a Dios y presentar sus vidas como instrumentos de justicia. Texto para meditar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Tengan cuidado, pues su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Llamado desafiante a nuestros amados hermanos. Aliento a todos los creyentes a someterse a Dios, confiar en su gracia y vivir en justicia, resistiendo las tentaciones del pecado. Busquemos la victoria a través de nuestra dependencia de Él. Y aquí voy a hacer la reflexión final. El hecho de que nosotros, que no somos judíos, no estamos bajo la ley en el sentido de que como judíos debemos de cumplirla. ¿Por qué motivo? Primero, porque no somos judíos. Segundo, que el propósito de la ley es mostrarnos como un espejo nuestra debilidad o nuestra pecaminosidad delante de Dios. Principalmente ese es el objetivo de la ley. Como decía en el estudio pasado, que Dios había dado su ley para que toda boca se cerrara y todos quedaran bajo esta premisa que todo el mundo es pecador. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y el estar en la gracia quiere decir, en este texto, que la gracia de Dios, aquello que nosotros no merecemos, aquello que no podemos obtener por nuestros méritos, aquello que no podemos hacer propiamente por nuestro esfuerzo, es la voluntad de Dios basado en la misericordia de Dios, en donde Dios se conmueve al ver la miseria del ser humano. Por lo tanto, por medio de su gracia, lo que Él hace es darnos el poder o la fuerza por medio del Espíritu Santo para que, como no podemos cumplir la ley por nuestras fuerzas, Él nos da la fortaleza para no pecar. Entonces, al ser guiados por el Espíritu, tenemos que tomar la decisión de presentarnos a Dios de manera cotidiana en todo ámbito de nuestra vida,
como instrumentos de justicia, porque ya no vivimos una vida que desagrada a Dios. Ahora tenemos una vida que agrada a Dios por medio de los méritos de Cristo, pero que en la práctica, como manifestación de la gracia que hemos recibido, que es el don de la salvación, la justificación, la regeneración y la santificación, debemos de vivir vidas que agraden a Dios. Ahora, también se puede malentender que vivir bajo la gracia es la licencia para pecar. No es así. En los capítulos más adelante, específicamente en el capítulo 8, vamos a ver ese punto. Entonces, como somos hijos de Dios, por medio de su gracia hemos sido salvos, santificados, regenerados, justificados, debemos de tener la conciencia de quienes somos. Somos hijos de Dios, por lo tanto, debemos de vivir de acuerdo a nuestra identidad o de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo. Así es que al presentarme de manera periódica o diaria en la presencia, valga la redundancia, en la presencia del Señor, nos consagramos a vivir una vida que a Él le agrade. Ahora, ¿toda nuestra vida le agrada? El ideal perfecto es agradarle en todo, pero la realidad, como explica Pablo también en el capítulo 8, que vemos una ley en nosotros, que es la ley del pecado. Y este texto se está enfocando en esa ley, que en nosotros hay una ley que nos obliga a pecar, que está en nuestros miembros. Pero la gracia de Dios nos dice que esos miembros que estaban al servicio del pecado, debemos de presentarlos al servicio de la justicia. Ese es el propósito de este pasaje principalmente, que podamos entender que este cuerpo pecaminoso, el cual tiene que morir en algún momento, lo presentemos como un sacrificio vivo delante de Dios para servir a la justicia. Eso quiere decir para vivir una vida de acuerdo a la justicia de Cristo. Así es que espero que les haya quedado más o menos claro el tema. Y les recuerdo que estamos viendo solamente los textos que en la epístola a los romanos sale la palabra ley y cómo eso se relaciona con la gracia. Así es que para terminar vamos a hacer una oración para que por medio del Espíritu de Dios podamos aprender a vivir en el Espíritu y a consagrarnos de manera periódica a la justicia de Dios por medio de la gracia que hemos recibido. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos ser agradecidos por tu gracia, por tu amor, por tu justicia, por tu regeneración, por tu santificación, porque toda la obra que en nuestra vida hay ha sido porque a ti te ha placido. Por medio del poder de tu Espíritu que vive en nosotros, es que podemos vivir en la justicia de Cristo. Queremos darte gracias porque eres tú el que hace posible en nosotros poner el anhelo en nuestros corazones de consagrarnos de día en día para servirte en justicia, para servirte en el carácter moral de tu ley, que es el carácter de Jesucristo. Así es que, Padre eterno, queremos pedirte que tú nos ayudes a entender que ya no estamos bajo la ley del pecado, sino que estamos bajo tu gracia. Pero eso no es pretexto para seguir pecando, porque como ya no estamos en el yugo de la ley, ahora debemos de vivir vidas que te agraden a ti, consagrándonos día a día
delante de tu trono de gracia para servirte en justicia. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprenderlo, pero lo más importante, que por medio de tu Espíritu tú nos ayudes a caminar en esas obras de justicia que tú has preparado de antemano para que caminemos en ellas. Gracias, bendito Padre, y en el nombre de Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos, te amamos y agradecemos todo lo que tú has hecho por medio de tu gracia a nuestro favor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, entonces les quiero recordar, suscríbete al canal, recuerda, tú entras a YouTube y buscas Ministerio, el amor de Dios es para ti, y allí tengo varias series concluidas, como por ejemplo Salvación se pierde, La cruz de Cristo, son las dos series que ya tengo terminadas, tengo otras a medio camino, como por ejemplo Introducción a la primera carta de Juan, Conociendo a Jesucristo, y esta nueva serie que estamos haciendo, Ley o Gracia, y este ya es el video número 7, pero en la lista de reproducción sale como número 6. Así es que el Señor Jesucristo les bendiga, y en el próximo video, el cual estoy buscando acá para decirles cómo se llama, el próximo video se llama La esclavitud del pecado y la libertad en Cristo. Así es que los dejo invitados al próximo video para que sigamos escudriñando y entendiendo si estamos bajo la ley o bajo la gracia. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos en el próximo. Suscríbete al canal. Ojo, si quieres recibir estos documentos, en el canal está el número de WhatsApp y el correo electrónico del ministerio. Si tú me hablas por esos medios, te puedo enviar estos documentos y todos los documentos de la serie que ya están allí en la lista de reproducción del canal. Así que el Señor Jesucristo te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.